tenemos que primero definir o intentar definir qué es el Renacimiento, sobre todo, ¿no? Desde el aspecto histórico del Renacimiento. Primero, ¿en qué momento inicia? Que más que un periodo como tal, es más bien un movimiento. Sobre todo fue dominante en mucho del pensamiento occidental, ¿no? Y como que habla de ese surgimiento de esta civilización como tal o de esta forma de cultura dominante hoy en día, como una narración de triunfo de las distintas realizaciones, ¿no? Occidentales desde los griegos en adelante. Pareciera como que los griegos dieron pie para que llegara Occidente y Occidente se metiera en el centro de la historia de la humanidad, ¿no? Ese gran relato donde el Renacimiento es el eslabón para engarzar a estos periodos subsecuentes, como la Reforma, la Revolución Científica, la Ilustración, la Revolución Industrial, etcétera, el precapitalismo, capitalismo, hasta la fecha, ¿no? Es mucho esa visión de una tendencia generalizada. Sin embargo, primero tenemos que definir qué es lo que tenía que renacer. La cultura medieval, ¿no? O la Edad Media, se caracterizaba de tres elementos centrales. Uno era del aspecto artístico, el arte gótico, ¿no? Un arte preferentemente abocado a una mirada más teocentrista, es decir, dedicada a Dios, ¿no? Desde un enfoque más divino. La filosofía escolástica, sobre todo siguiendo todo lo que era Santo Tomás. Y por último, esta cuestión de la moral de los valores, de esta ética medieval de caballerescos, ¿no? Esta cuestión de los caballeros, los castillos, los señores, esta cuestión que era muy de esa época, de los señores feudales de esa época. Y por último, esta cuestión de la moral de los valores, de esta ética medieval de caballerescos, ¿no? Esta cuestión de los caballeros, los castillos, los señores, esta cuestión que era muy de esa época, de los señores feudales de esa época. Peter Burke, retomando mucho de los aspectos que es un historiador muy connotado, sobre todo en el aspecto de la historia del Renacimiento, nos habla que Europa occidental como tal es también visto como una cultura más, entre otras, y al mismo tiempo coexistía con sus demás vecinas, es decir, todo lo que era la zona bizantina y el Islam, ¿no? Las cuales también tuvieron sus propios renacimientos, por así decirlo, no uno homogéneo como es lo que inicialmente vimos, que muchos historiadores como tal determinaron de una forma genérica, sino que más bien tanto en la antigua Grecia como romana, sobra decir que esta propia cultura occidental fue plural, más que singular. Y eso es parte de lo que vamos a esbozar en esta presentación. Es ir incluyendo a culturas minoritarias, también retomar aspectos como los judíos, y muchos de ellos participaron en este renacimiento en Italia y en otros lugares. Para abocar más o menos esta forma de cómo comprender esta noción o visión renacentista, hay como varios elementos que podemos utilizar para ese análisis. Uno es la recepción, es decir, la recepción entra como una metáfora, la utilizamos para captar mucho más este proceso de cómo algo es cambiado por otra cosa. Es decir, para confeccionar algo nuevo, como es la idea renacentista de este renacer, tienen fragmentos de las antiguas construcciones, es decir, no haces un cambio de 180 grados de quitar algo y poner otro. Entonces, esto propició que muchos autores, muchos escritores de la época procedieran de esta forma semejante. Otro aspecto para darle sentido a este recibir de ideas de un lado a otro, y que ahorita lo haremos más visual a través de pequeños ejemplos artísticos y estéticos, es el contexto. Es decir, recibir son ideas creativas, significa al mismo tiempo adaptarlas a un nuevo contexto. Y más exactamente, implica un doble movimiento, es decir, un movimiento de quien emite y quien recibe, de ida y vuelta, por así decirlo. Entonces, primero, planteando este contexto, descontextualizamos, decolocamos y después nos apropiamos de esos nuevos sentidos. Y esta segunda es la recontextualización,
la recolocación, y lo hacemos ya cotidianización, o en este sentido lo hacemos en un sentido común ya propio, ¿no? Y por último caso, necesitamos no solo ese repertorio de estos objetos tomados de algo distinto, sino lo asumimos como propios dentro de la lógica de su selección. Y al mismo tiempo, esa construcción de estos elementos le da un estilo distintivo. Es decir, los elementos clásicos e italianos, como se surge en este movimiento renacentista como el origen de toda esta época, con frecuencia fueron resituados, es decir, a donde fueron yéndose, adoptándose, se les dotó de un nuevo significado. Otro aspecto importante es el movimiento. Parte central de la trascendencia o del el cambio de lo que fue la Edad Media al Renacimiento es precisamente esta cuestión de los viajes o el constante contacto personal en monasterios, cancillerías, universidades, academias, museos, toda esta tendencia de estos sectores que estuvieron en contacto importante, no solo en el aspecto de esta expansión gradual de este universo humanista, desde la literatura a la pintura, o desde la pintura a otras artes, y de ahí, de las artes a las ciencias naturales, esto habría de producir una importante modificación, sobre todo en la interpretación que de origen ese proceso había designado los diversos apelativos que habíamos dicho en un inicio, que era solamente renovar o restaurar o despertar, o esta resurrección, o como decimos en esta época, mejor coloquialmente y oficialmente llamada renacimiento. Petrarca, Francisco Petrarca, exclamaba: ¿quién podrá en duda que a Roma le bastaría con conocerse a sí misma para resurgir? Cuando, por eso decimos, en términos generales, cifraba solo su esperanza en que este futuro pudiese volver a caminar a la pura claridad del pasado. Este florecimiento, como lo vemos, era más bien una vuelta a esta antigüedad clásica, solo que para Petrarca únicamente era Roma. Y este punto de vista es el que prevalece, genéricamente hablando. Y mucho es de lo que mencionabas, la tensión original de esta plática, de qué era definir lo que era el Renacimiento. Entonces, todo aquello que centraba la atención de las personas que estaban en este momento era la renovación, no solo de la literatura, sino también de los saberes, también de la filosofía y evidentemente de las ideas políticas.